Hola, ¿cómo están? En este encuentro vamos a trabajar y vamos a introducir el tema de dinámica, pero con un concepto desde la fuerza, digamos, ¿qué son las fuerzas, digamos, sí? Cuando hablamos de fuerzas, por ahí imaginamos, no sé, estos superhéroes que hacen fuerzas así y de repente hay cuestiones que pasan y que son más allá de las cuestiones reales, ¿no? Que se suceden normalmente. Pero cuando hablemos de fuerza, nosotros vamos a definir, vamos a tener un concepto de fuerza y vamos a decir que una fuerza va a ser toda esa causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, ¿sí? O va a producir en este caso una deformación en él. Por ejemplo, si yo tengo que empujar un auto, bien, ese auto que estaba quieto, a veces hay que empujarlo y ¿qué va a sucederse? Va a dejar de estar en ese estado de reposo, bien. O por ejemplo, una partícula que va en una trayectoria de movimiento rectilíneo uniforme, para sacarlo de ese estado, lo que tenemos que hacer nosotros es producir en ella una fuerza y esa fuerza la va a sacar, la va a conmover de ese estado, ¿sí? Se va a aplicar una fuerza. Bien, entonces, si volvemos, una fuerza va a ser toda esa causa, ¿sí? Que va a ser capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Bien, por ejemplo, cuando movemos una caja y tenemos que realizar un esfuerzo, normalmente, si ese esfuerzo que estamos realizando es primero para vencer una fuerza, que es la fuerza que se va a generar por el rozamiento, ¿no? No es lo mismo que yo intente mover, por ejemplo, una caja, una piedra, a que intente mover sobre hielo una caja. Entonces va a ser más fácil, menos fácil, porque va a existir algo ahí que va a ser ese rozamiento, ¿no? Cuando definimos fuerza, vamos a decir que una fuerza es una magnitud vectorial. Y dependiendo de dónde, en este caso, por ejemplo, la pelota que golpea a las otras, cada una va a tener una dirección diferente, porque va a golpear una a todas las pelotas, pero ¿qué va a sucederse? Va a tener un punto de origen, va a tener un punto hacia dónde va a tener una línea de acción, va a tener un sentido, y cada una cuando sea disparada va a tener una cantidad diferente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que esa fuerza que interactúa entre dos va a tener básicamente un módulo, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Ejemplos de fuerzas. Por ejemplo, tenemos las visibles. Cuando vamos a interactuar, se interactúan entre dos cuerpos. Un cuerpo impulsa al otro, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes patean una pelota también es un ejemplo de fuerza. Bien, o cuando por ahí van al gimnasio y levantan pesas también. Por ahí también otras existen, como por ejemplo la fuerza gravitatoria, la fuerza de gravedad, que lo que hace es mantenernos pegados, digamos, al suelo, ¿bien? Y por otro lado tenemos las fuerzas magnéticas y las fuerzas del campo eléctrico. Por ahí, si tenemos dos imanes y esos imanes se van a repeler porque tienen el mismo sentido, el mismo polo, digamos, entonces se van a repeler. O bien cuando tenemos un elemento ferromagnético y responde muy fiel al imán, ¿sí? Entonces, como definición, fíjense que lo que nosotros decimos, un cuerpo empuja a otro, un imán va a poder levantar las esquirlas metálicas ferromagnéticas, o por ejemplo, en estática, a veces cuando tenemos muchas cargas, una carga se va a repeler con otras, si son dos positivas se repelen, si son de distintos signos se atraen. ¿Qué va a sucederse ahí? Ahí lo que importa es entender que las fuerzas siempre van a estar implicadas entre dos objetos. Bien, no puede existir una fuerza porque sí una fuerza sola. Para que se pueda ver esa acción y quizás esa reacción, entonces va a existir sí o sí la interacción entre dos cuerpos. Bien, y las fuerzas, bueno, tenemos lo que causan, digamos, si va a tener, como le decíamos hace rato, va a sacar de ese movimiento de MRU o va a deformar el objeto. Por otro lado, se representan con vectores, y recuerden que ese vector tiene una dirección, un sentido, un punto de aplicación, un módulo.
Y los tipos de fuerza que nosotros vamos a trabajar quizás sean estas fuerzas por contacto, ¿no? No las distancias, ni la gravedad, ni el magnetismo. ¿Cómo se representa una fuerza? Y fíjense que se representa con una flecha que tiene un punto de aplicación, tiene un sentido que es hacia dónde va, tiene un módulo y tiene una línea de acción, una dirección, digamos, ¿sí? Cuando veamos fuerza-peso y fuerza normal sobre un cuerpo que está sobre una base, vamos a entender ahí cuál va a ser la dirección, que es distinta las direcciones cuando el plano es inclinado. Bueno, básicamente eso, así se representa lo que es una fuerza. Vamos a entrar un poco en lo que es dinámica de la partícula cuando hablamos de lo que son las leyes de Newton dentro de la mecánica clásica, en la física clásica. Y dentro de esta física tenemos conceptos que tenemos que traer de lo que es cinemática, sí o sí, tenemos conceptos que tenemos que rever. Y estos son los conceptos de fuerza, masa y aceleración. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la masa, vamos a hablar de la propiedad inherente de lo que es un cuerpo, y la masa básicamente es un vector, perdón, es una unidad que va a ser escalar. Sin embargo, la aceleración no, la aceleración ya va a representar algo muy diferente, y va a existir la aceleración siempre y cuando, obviamente, no exista el MRU, sino que sea un MRV, y se aplica una fuerza. Es lo que más o menos dice ahí el ejemplo. Si una persona tiene que impulsar un carrito, es decir, sacarlo de esa velocidad inicial a cero para que tenga una velocidad diferente, durante ese lapso sí va a estar generando una aceleración. Y esa aceleración se produce por la fuerza que se aplica, que se imprime en el cuerpo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, cuando nosotros achatamos una lata, o en el caso de los resortes, cuando estiramos ese resorte, ¿sí? Bueno, sigamos. No va a ser lo mismo que yo vaya, como en este ejemplo, a hacer una fuerza X, ¿sí? Sobre el carrito de la tele, que ya no se usa. O con la misma fuerza X con un tremendo camión. Todo va a depender de la masa, ¿sí? Sabemos que la masa es una propiedad inherente de lo que es el cuerpo. Bien, bueno, sigamos. Acá, por ejemplo, tenemos una velocidad 1, una velocidad 2. Recuerden que la aceleración es esa diferencia de velocidad con respecto a la diferencia del tiempo. Y la aceleración puede ser negativa, puede ser positiva. Y cuando ya va en una velocidad constante, la aceleración es 0. Si hay aceleración 0, también es una particularidad muy importante para estudiar. Vamos con las tres leyes. Sí, tiene tres leyes Newton. La primera, que es la de la inercia. La segunda, la fundamental, bien, y la tercera de la acción y reacción. La segunda es la de la fuerza, pero ¿a qué se refiere esa? ¿Sí? No sé a qué se refiere. Y la tercera del principio de acción y reacción. Bueno, aquí tenemos la primera ley de inercia, dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo, o MRU, movimiento rectilíneo uniforme, a menos que alguien actúe sobre él con una fuerza externa. Bien, es decir, por ejemplo, yo tengo ahí el celular en la mesa y bueno, si lo impulso hacia afuera de la mesa se va a caer porque estoy sacándolo de ese estado, o si hago desaparecer la mesa también, el celular se va a caer. Así va a empezar a trabajar la aceleración de la gravedad y va a pasar de estar a una velocidad 0 a una velocidad X cuando llegue al suelo. La segunda ley, la definición de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, bien, producida por el cuerpo. Esa es una ley fundamental, la que vamos a trabajar sí o sí con los trabajos prácticos y con los enunciados. Muy importante esa ley. Y cuando dice la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y vamos a ver cuántas fuerzas se imprimen sobre un cuerpo, y la sumatoria de esas fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley, la ley del principio de acción y de reacción. Por cada acción hay una reacción igual y de signo opuesto. Eso no se tiene que olvidar. Bueno, tenemos la primera ley, todo cuerpo permanece en reposo o movimiento de MRU si no hay una fuerza externa. Por ejemplo, el libro. ¿Sí? El libro se va a mantener en reposo, y en el caso del vaso, si yo saco ahí el mantel del vaso, como hacen los trucos los magos, ese vaso va a tender en cierto momento a permanecer en ese estado de inercia, ¿no?
por ejemplo, el típico ejemplo ahí de la bicicleta y la persona. La persona se trata de mantener en ese estado de MRU, pero la bicicleta al frenarse y el cuerpo como quiere mantenerse en ese estado de inercia, fíjense que va a salir despedido de ahí. Y por ahí lo sentimos cuando vamos en el colectivo y estamos en la ruta y de repente alguien desea bajar, entonces el colectivo tiene que cambiar la velocidad, tiene que empezar a bajar esa velocidad. Y si baja muy brusco la velocidad, está, qué sé yo, en 30 kilómetros y quiere bajar muy rápido, entonces la velocidad, el cuerpo tiende a permanecer en ese estado de reposo, bueno, hasta que el colectivo frena y uno como que tiene ese tirón, ¿no? Si la fuerza es igual a 0, la aceleración tiene que ser 0, la velocidad es constante. ¿Qué tiene que ver esto? Porque si la segunda ley me dice la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, si la fuerza es 0, ¿por qué la aceleración tiene que ser 0? Y porque la masa no va a cambiar. La masa es una propiedad inherente del cuerpo, es un escalar, un valor, un número. Bien. Si la velocidad es constante también, la aceleración va a ser 0. La segunda ley dice la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración entre las masas, entre más fuerza más aceleración. Sí, pero lo que está diciendo esto es que la sumatoria de esas fuerzas se va a hacer igual a la masa por la aceleración. Y ahora, ¿por qué dice entre más fuerza más aceleración? Y porque si yo estudio un cuerpo, la idea es que la masa de ese cuerpo no varíe. Entonces, si yo varío la aceleración, quiero que se acelere mucho más ese cuerpo, tengo que imprimirle más fuerza. Vamos a dar un ejemplo. Si yo quiero tirar, por ejemplo, una pelota de tenis con mi mano y quiero que llegue a 10 metros, voy a calcular la fuerza que tengo que hacer y va a ser mucho diferente si quiero tirar esa piedra o esa pelota y tiene que llegar a 20 a 30 metros. Cada vez tengo que aplicar mayor fuerza. Y como la masa no varía, de ese cuerpo en ese momento no va a variar, nuestro estudio va a hacer que la masa sea la misma. Entonces, ahí fíjense que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. Mayor fuerza, mayor aceleración. Quiero acelerar más, tengo que implicar más fuerza. ¿Sí? Es igual lo mismo acá. No es lo mismo que yo vaya a patear, a pegar con el palito una pelota de golf y quiera que se acelere, ¿sí? Y a mayor masa voy a tener que hacer mayor fuerza también, ¿no? Bueno, acá lo que nos está diciendo simplemente es que la sumatoria de esas fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien, eso es importante porque a partir de ahí es cuando nosotros vamos a trabajar estos ejercicios, ¿no? Básicamente, ¿sí? Lo que estoy haciendo yo es diciendo que a mayor fuerza, ¿sí? Mayor aceleración. Si hay mayor masa y la tengo que acelerar de la misma manera, tengo que aplicar sí o sí mayor fuerza. Bien, fíjense que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza debido a la masa. Bien, si la masa no varía y a pesar de eso la masa es muy grande, para que se acelere de la misma manera tengo que hacer una mayor fuerza. Ley de acción y de reacción. La ley de acción y reacción nos dice a nosotros que siempre va a haber si yo aplico una fuerza a algo, ese algo va a aplicar sobre mi mano, sobre mi cuerpo, sobre lo que yo aplique, una fuerza igual y opuesta. Bien, ese es el principio de acción y reacción. Por ejemplo, cuando disparamos una pistola, hacemos que accione una pistola, esa bala que sale tiene una acción y sentimos esa fuerza nosotros en nuestra mano al momento de disparar. Estas dos personas en patinaje, como están sobre una superficie prácticamente de rozamiento nulo, la fuerza que aplica el cuerpo B sobre A tiene que ser igual y opuesta a la fuerza que aplica el cuerpo A sobre el cuerpo B. ¿Sí? Si yo voy a patear una pelota, si no voy a sentir lo mismo que yo pateo una pelota de concreto. Si yo pateo una pelota, por ejemplo, con una fuerza X, esa pelota va a ser una fuerza X sobre mi pie. Sin embargo, yo la voy a sentir más cuando la pelota tenga mayor masa, sea una masa más densa, como decimos un ejemplo de una pelota de concreto. Bien, fíjense que hay una persona que intenta hacer una fuerza sobre el placar
la fuerza que hace la persona sobre el placard es igual y opuesta a la fuerza que hace el placard sobre la persona. Bien, son fuerzas iguales y opuestas. Ese vendría a ser el principio de acción y de reacción, y pasamos a fuerza de gravedad. Cuando hablamos de fuerza de gravedad, nosotros estamos hablando de lo que sería la acción que hace la aceleración de la gravedad sobre nuestra masa. ¿Sí? Y esto no dice más que la sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración, la vamos a llamar fuerza-peso, la van a encontrar con P, con flechita o con FP, y va a ser igual a la masa, y en este caso la aceleración, que es una constante, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, va a ser eso. Entonces va a ser la fuerza-peso, y eso tienen que recordar, va a estar definido como la masa por la aceleración de la gravedad. Bien. Otro concepto que vamos a aprender va a ser la fuerza normal. Bien, y cuando hablamos de fuerza normal vamos a mirar acá los ejemplos. Y básicamente la fuerza normal es la fuerza que se va a aplicar desde la base que sostiene un cuerpo hacia arriba. Y va a ser igual y opuesta a la fuerza peso en algunos casos. ¿Sí? Si miramos la notebook sobre la mesa hace una fuerza normal, digamos así, sobre lo que es la notebook, y la notebook tiene su fuerza normal, que es la fuerza, y su fuerza común y corriente, que es la fuerza peso, que apunta hacia abajo. Bien, la fuerza normal y la fuerza peso van a ser en módulo, van a ser las mismas. Obviamente, como apuntan en sentidos diferentes, vamos a tener dos signos diferentes. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Qué pasa en un plano inclinado? Y esto tengan ojo, porque la fuerza normal siempre es perpendicular a la base. Y la fuerza peso, no, la fuerza peso siempre apunta hacia abajo. Entonces es fácil de repente poner un ejemplo, anular la fuerza esta de acá, peso, con la fuerza normal, en un ejemplo en un plano horizontal, pero en un plano inclinado no. La fuerza normal no es igual a la fuerza peso porque ya hay un ángulo, ya hay algo ahí que es muy diferente. Recuerden, la fuerza normal siempre es perpendicular al plano donde se apoya el cuerpo. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos más ejemplos de fuerza normal, ya sea en un plano inclinado o en una superficie plana. Y vamos a tener que, cuando estudiemos esta parte, entender qué sucede ahí. Bien. Fuerza de roce. No es lo mismo que yo intente mover una caja sobre un contrapiso recién hecho sin poner ningún cerámico ni nada, ningún mosaico ni nada, a que mueva esa caja pesada sobre una superficie muy lisa, como por ejemplo, no sé, una superficie de policarbonato, de porcelanato, perdón, de un cerámico muy liso o de una superficie de hielo, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, la fuerza de fricción va a aparecer justamente, y esa fuerza de fricción es la que nos permite, por ejemplo, caminar tranquilos cuando estamos caminando por la calle, qué sé yo, y bueno, vamos caminando por la calle y hace una fuerza opuesta ahí, digamos, al movimiento, esa fuerza de roce, que va a permitir a mí avanzar, ¿sí? No estar resbalándome, ¿sí? Y la fuerza de roce está definida como una constante de rozamiento, ¿sí? Un coeficiente de rozamiento dependiendo del suelo, del tipo de suelo, multiplicado por la fuerza normal. Ahí tienen la mano derecha superior, acá les dice que es, si el sentido de movimiento va hacia la derecha, la fuerza de roce va hacia la izquierda. Y la fuerza normal es la perpendicular, eso no cambio, pero me sirve para averiguar a mí la fuerza de roce. ¿Cuánto vale esa fuerza de roce? Bien. Hasta aquí estamos con estas cuestiones. En el próximo encuentro vamos a trabajar con diagrama de cuerpo libre y con los ejercicios que van a estar planteados. Hasta luego.